laboratorio de pérdida del sistema de tuberías. Bueno, nosotros somos del grupo 3 y este laboratorio nos va a permitir analizar experimentalmente cómo influyen las diferentes variables como el caudal, el diámetro interno, los accesorios y los resultados se van a comparar en las tablas ya mostradas en la guía, el cual nos va a ayudar a comprender mejor el comportamiento real del flujo en las tuberías. Como objetivo general tenemos analizar y cuantificar las pérdidas de una carga mediante el sistema de tuberías, diferenciando que son entre las pérdidas mayores, que son por fricción, así como las pérdidas menores, que son por los accesorios. También tenemos que mediante este laboratorio experimental vamos a utilizar lo que son principios teóricos de la mecánica de fluidos, así también como su aplicación en los sistemas hidráulicos reales. A continuación, les hablaré sobre el marco teórico. En primer lugar, debemos entender acerca de las pérdidas de carga en sistemas de tubería. Para ello, debemos saber que existen dos tipos principales de pérdidas. Las pérdidas primarias, causadas por el rozamiento continuo entre el fluido y la superficie interna de la tubería. Y también tenemos las pérdidas secundarias, que son las que se causan por los accesorios, como las válvulas, los codos, uniones y entre otros. La pérdida total se expresa como la sumatoria de las pérdidas primarias y las pérdidas secundarias. Asimismo, tenemos el coeficiente de pérdida K, que los elementos del sistema generan una pérdida adicional. Esto se cuantifica con el coeficiente de pérdida K. Se relaciona por la fórmula H sub L es igual a K por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Este valor depende del tipo de accesorio, su geometría y el régimen de flujo. El factor de fricción de Darcy-Weisbach es un valor adimensional que depende del número de Reynolds y de la rugosidad relativa de la tubería. La pérdida por fricción se calcula con H sub F es igual a F por la longitud entre el diámetro por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Para un flujo laminar, para obtener F, podemos obtenerlo a partir de 64 entre el número de Reynolds, y para un flujo turbulento se usa la ecuación de Blasius, que es F igual a 0,316 entre Reynolds a la 0,25. También necesitamos conocer el número de Reynolds, que es un parámetro adimensional que permite clasificar el tipo de flujo. Menor de 2300 es un flujo laminar, de 2300 a 4000 es un flujo transitorio y mayor a 4000 es un flujo turbulento. Para calcularlo, se puede calcular a partir de la velocidad media del flujo por el diámetro entre la viscosidad cinemática. Asimismo, debemos entender sobre las ecuaciones fundamentales, ya que estas están presentes en este sistema de pérdida de cargas en tuberías, que es la ecuación de continuidad, que afirma que el caudal volumétrico se conserva a lo largo de un conducto cerrado. La fórmula es caudal es igual a velocidad por área. Asimismo, tenemos la ecuación de Bernoulli, pero esta vez se aplican las pérdidas. Esta ecuación relaciona la energía en 2 puntos del sistema, considerando la pérdida de carga. Bueno, y los materiales que vamos a utilizar, como pueden ver, es la máquina de pérdidas del sistema de tubería y el tanque hidráulico digital. Que vemos en este que parece reloj, ahí nos van a dar los datos de la presión manométrica, que en este caso la máquina nos va a botar en bar, unidades de bar. En esta siguiente imagen lo que tenemos es que tenemos dos válvulas, que la azul que es la compuerta totalmente abierta y la celeste es la de globo totalmente abierta. Para hacer este cuadro que nos dan la misma guía de laboratorio, nos dice que en la primera fila tenemos la presión manométrica, que tenemos de 0,1, 0,15 hasta el 0,5. Eso ya nos da la guía. Y para el siguiente tenemos que es la presión manométrica, pero nos pide en metros. Como ya tenemos la presión manométrica que es 0,1, pero
están unidades de bar, tenemos que multiplicarlo por 10,2, ya que un bar equivale a 10,2. Entonces, la presión manométrica tenemos que multiplicarlo por 10,2. Para el caudal, para hallar el caudal, la primera máquina, que es el venturímetro, ya nos va a botar el caudal, ya nos va a botar directamente y también en sus unidades que es litros sobre segundos. Y para hallar el volumen del caudal, que es caudal sobre área, la fórmula tenemos que hallar el caudal sobre la área nada más. Y para el siguiente, que es la altura en milímetros del pisómetro, tenemos que hallar estos pisómetros de altura, la presión del agua hasta qué punto va a llegar. Y de igual forma tenemos que hacer dos cuadros, ya que tenemos dos válvulas, como lo expliqué de la compuerta abierta y otra de globo. Igual, los mismos datos. Tenemos que poner la presión manométrica del 1 al 0,5 y sucesivamente. A continuación explicaré un video corto de cómo hemos hallado las alturas del pisómetro. En, en este video vamos a hallar las alturas del pisómetro de la válvula azul, que es la de la compuerta. En estos momentos estamos en la presión 0,1 que nos da la guía. Y así fue que hallamos las alturas del primer cuadro de la válvula azul, que es de la compuerta totalmente abierta. En el siguiente video vamos a hallar igual las alturas del pisómetro, pero del siguiente cuadro, como expliqué, de la válvula de globo compuertamente abierta. Y acá vemos que el compañero está manipulando la válvula para llegar al siguiente presión manométrica. Bueno, esto sería todo y doy paso para que sigan los procedimientos. En, en este video vamos a hallar las alturas del pisómetro de la válvula azul, que es la de la compuerta. En estos momentos estamos en la presión 0,1 que nos da la guía.
Y así fue que hallamos las alturas del primer cuadro de la válvula azul, que es de la compuerta totalmente abierta. En el siguiente video vamos a hallar igual las alturas del pisómetro, pero del siguiente cuadro, como expliqué, de la válvula de globo compuertamente abierta. Y acá vemos que el compañero está manipulando la válvula para llegar al siguiente presión manométrica. Bueno, esto sería todo y doy paso para que sigan los procedimientos. Asimismo, podemos presentar la tabla de resultados en el circuito azul del laboratorio. La presión en manómetro, como podemos ver en la parte izquierda, están expresados los datos 0,1 a 0,15. En este caso hemos utilizado desde el 0,1 hasta el 0,5. Luego hemos transformado esa presión en manómetro a metros de columna de agua para posteriormente nosotros tener el caudal, lo que está expresado en litros sobre segundos, y también lo hemos expresado en metros cúbicos sobre segundo. A continuación también podemos ver la altura en los pisómetros. Esta diferencia es en milímetros, siendo en el punto 1 430, en el punto 2 419, en el punto 3 642, en el punto 4 320, en el punto 5 1158 y en el punto 6 580. Y como podemos obtener la tabla de resultados, está para cada presión en manómetro, en cada tubería o en cada altura de pisómetro está indicada su resultado. Por otro lado, tenemos los resultados de la tabla número 2. En este caso viene a ser del circuito celeste, en donde están los pisómetros en altura en milímetros desde el número 7 hasta el número 16. Y la presión en manómetro, como podemos ver, ha variado del 0,1 a 0,45. Está después expresado en metros de columna de agua, que es una conversión. Luego tenemos el caudal en litros sobre segundos y luego su conversión a metros cúbicos sobre segundo. Podemos ver que está detalladamente las alturas obtenidas en cada punto. Bueno, siguiendo con la tabla de resultados, tenemos lo que es para la válvula de compuerta. Tenemos la presión manométrica en bares, luego tenemos la presión manométrica ya convertida a metros de agua. También tenemos el volumen del flujo, que es el caudal que ya nos daba la máquina mismo como dato. Tenemos el porcentaje del flujo, que es el porcentaje de caudal en cada punto. Y las velocidades, que, bueno, la velocidad que la hallamos con el área que tenemos en la parte baja, que como ya conocíamos el diámetro interno que era 13,6, podemos hallar el área y con eso poder sacar las velocidades. Luego tenemos lo que es la K, que la fórmula era HL, que es la presión manométrica en metros de agua, entre la velocidad al cuadrado entre dos veces la gravedad. Bueno, tenemos los mismos resultados para lo que es la válvula globo, que en este cambio va a cambiar lo que es el volumen del flujo, el caudal y la velocidad. Tenemos tabla de resultados para tubería recta, tenemos lo que es el caudal, también tenemos la velocidad, tenemos el logaritmo 10 del flujo, que es del caudal, el logaritmo 10 del flujo, que es el H sub L, que es de la presión manométrica en metros de agua. Tenemos el número de Reynolds, lo hallamos con la fórmula que es densidad por velocidad por diámetro, todo eso entre la viscosidad cinemática. Tenemos lo del Blasius F. Bueno, el Blasius F lo hallamos con una fórmula que nos daba la guía, que era 0,316 entre Reynolds a la 0,25. Y el actual F, que era el H sub L por dos veces la gravedad por el diámetro interno entre cuatro veces la longitud por la velocidad al cuadrado. Bueno, como tenemos los detalles de la tubería, arriba tenemos la longitud, que es 0,914, y el diámetro interno, que ya conocemos, que es 13,6 milímetros.
Con eso hallamos la fórmula y ahí están los resultados en la tabla. También hallamos la tabla de resultados para los codos. Bueno, tenemos las presiones, la presión manométrica en metros de agua y en bares, el caudal, la velocidad. El siguiente punto, que es la velocidad al cuadrado sobre dos veces la gravedad, el número de Reynolds, que como habíamos dicho, la fórmula era densidad por velocidad por diámetro entre la viscosidad cinemática, el Blasius F, que también conocemos la fórmula, que ya la habíamos dicho, y el H sub F, la fórmula que era el Blasius F, por la longitud por la velocidad al cuadrado entre dos veces la gravedad por el diámetro. Luego el H sub B, lo que teníamos que restar era las presiones manométricas, que es el H sub L menos el H sub F, y tenemos lo que es el H sub B. Luego para los detalles de la curva, tenemos lo que es las presiones manométricas en bares y en metros de agua. También vamos a tener lo que es el caudal, más la velocidad. Tenemos la fórmula que era velocidad al cuadrado sobre dos veces la gravedad. Y el número de Reynolds, Blasius F. También tenemos el HF, que son las pérdidas, y las pérdidas secundarias, las pérdidas en B. Y bueno, hallamos los KB, que la fórmula era HB, el HB por dos veces la gravedad entre la velocidad al cuadrado. Bueno, y abajo teníamos que hallar el promedio de KB. Luego tenemos como resultado la siguiente gráfica. En el eje vertical tenemos lo que es el H sub B, que son las pérdidas, y en el eje horizontal tenemos lo que es la velocidad al cuadrado sobre dos veces la gravedad. Y esos son los resultados que nos bota la gráfica. Le doy pase a mi compañera para que siga. Conclusiones. Las pérdidas por fricción en tuberías hacen referencia a la disminución de la energía total de la energía del fluido gracias a la intervención de las tensiones de corte provocadas por la viscosidad del fluido. De acuerdo con el tipo de régimen, se puede concluir que existe una mayor pérdida por fricción en el régimen turbulento a comparación del régimen laminar. Esto debido a que el turbulento, al hacer un desorden en las partículas, hay una mayor fricción de estas con la pared de la tubería. En la práctica se hace indispensable o es más recomendable la medición de la variación de la presión en dos instrumentos diferentes, para el régimen laminar con el manómetro de agua y para el régimen turbulento con el manómetro de aguja, debido a que en el segundo caso la variación de la presión es significativamente mayor a la variación en el primer caso. En un sistema hidráulico se presentan pérdidas principalmente por las variaciones de velocidad causadas por cambios bruscos de sección en tuberías, rozamientos o fricción o perturbaciones del flujo normal de la corriente debido a codos, una T, una curva, etc.